a tener una buena discusión. Realmente la importancia es evaluar en nuestro hospital, un hospital de tercer nivel con la población que atendemos, qué debemos de hacer con pacientes con infección urinaria. Quise empezar con un caso clínico que de pronto nos sirva como para tomar algunas perspectivas de qué debemos de tener en cuenta cuando estamos frente a una IBU complicada. Ustedes saben que nuestro hospital es una población principalmente adulta mayor, entonces el caso de doña Rosa es de 79 años, con las patologías más prevalentes a su edad, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, y tiene antecedentes de infecciones previas. La última es muy importante saber cuándo. Fue hace 6 meses, en noviembre del 2020, una señora muy funcional, la cual comienza con un cuadro agudo, 3 días de evolución de síntomas irritativos urinarios, postración, escalofrío, y en el día de hoy se torna desorientada y mucho más hipoactiva y la traen a urgencias. En la casa, pues, la familia le suministró acetaminofén y biosina, y la señora llega con estas condiciones clínicas: taquicárdica, febril, cifras tensionales ahí en 160, deshidratada, al examen físico cardiopulmonar bien, dolor en flanco derecho. Con estos paraclínicos no se tenía antecedente previo de falla renal. Por ser diabética se tomó una glucometría de 263. Resalto la albúmina porque en la ruta final del flujograma de la tabla de detalle nos resaltan que cómo está la albúmina para definir el antibiótico, albúmina de 3,2, examen de orina compatible con una infección urinaria, y la conducta, lo que queremos, digamos, desarrollar ahorita es dónde la hospitalizo, qué antibiótico inicio, por cuánto tiempo, qué estudios adicionales. Bueno, y habrán otras condiciones como cómo corregimos esa hiperglicemia, y algo en el adulto mayor de esta condición es: pasamos o no pasamos sonda vesical. Entonces, esto es lo que vamos a ir resolviendo en el transcurso. Cuando buscamos guías de práctica clínica de infección urinaria, pues miren en Google 38 millones de referencias, Google Académico 800.000 referencias y PubMed 205 referencias. O sea, realmente hay mucha información. Y como lo decíamos en la presentación reciente de hipertensión, son patologías muy prevalentes, demasiada data, pero que muchas veces nos enredan o no son congruentes con lo que inicia el encabezado y lo que ponen al final. En especial, y yo sé que todos lo están pensando, en antibióticos. La mayor falencia, la mayoría de las guías, es los antibióticos que recomiendan al final en sus tablas, sabiendo que al principio dijeron que eran resistentes esos mismos antibióticos a la mayoría de las enterobacterias. Entonces hay una incongruencia en eso, es lo que queremos aclarar para poder hacer una buena práctica. Como estas revisiones son sujetas de evaluación, con el doctor Duque se estableció que estas van a ser las 3 guías. Hay una guía muy práctica del año 2018 en la revista Colombiana de Urología. La guía colombiana es como para poner en contexto lo que es bacteriuria sintomática y un flujograma sencillo, sabiendo que la guía colombiana no habla de pielonefritis, y la tabla de detalle que el doctor Diego actualizó de forma reciente en marzo de este año. Esos serían los 3 textos como a tener en cuenta. Y pues nos apoyamos de esta clínica en Norteamérica, este artículo del New England y esta revisión de Nature Urología, que nos ayudan pues en las gráficas, pero estas pues no van a estar en la revisión ni en la evaluación porque están en inglés. Entonces adoptar guías en otro idioma son más complejos para el hospital. Comienzo pues esta revisión mostrando lo que es el bacilo de Klebsiella, ¿cierto? Su nombre es en honor al microbiólogo que la descubrió. Y miren lo lindas que son esas colonias rosadas de este bacilo. Generalidades sobre la infección urinaria. ¿Por qué es tan importante este tema? Es la infección más frecuente adquirida en la comunidad. Ya hay una trayectoria donde dicen que el 40 al 60% de las mujeres a lo largo de su vida y el 12 al 15% de los hombres van a tener al menos un episodio de infección urinaria. En general hay unos picos, o más en las mujeres, entre los 14 y 24 años y después de los 65, pero en algunas poblaciones, cuando los pacientes hombres son mayores de 50 años, por la uropatía obstructiva, pueden llegar a tener tasas similares al género femenino. Historia natural de todas estas infecciones: el 20% de los pacientes pueden quedar con cuadros recurrentes. Ya vamos a ver esta definición, ¿qué es recurrente? Se resalta que el principal germen que debemos de cubrir es el E. coli, la E. coli, en el 75 al 90% de los casos. Igualmente, la infección asociada al cuidado de la salud más común, o sea, la más común adquirida en la comunidad y la más común en el ambiente hospitalario, el 40% de todas estas infecciones, generalmente relacionadas a dispositivos pues, con sonda vesical,
y son las responsables del 30% de las bacteremias por gram negativos en los pacientes hospitalizados. Entonces ya acabamos de resaltar una enfermedad extremadamente prevalente. Hay datos de 7 millones de consultas en el área de consulta externa por año, 1 millón de consultas en urgencias y de este millón el 10% se hospitaliza, 100.000 ingresos al año en Estados Unidos, una muy alta carga económica, ya que el 15% de las prescripciones de antibióticos en la comunidad corresponden al tratamiento de las infecciones urinarias. O sea, es una condición bien frecuente y por eso pues debemos de tratar de desarrollar una buena experticia cuando estemos frente a estos pacientes. Forma de adquisición, no va a demorarme mucho, generalmente es por vía ascendente, el 95% de las enterobacterias. De forma esporádica puede haber siembras hematógenas, en especial pacientes críticos o inmunosuprimidos, donde el germen cambia, el estafilococo aureus, cándida y salmonella. Y hay una condición muy frecuente que es el uso de sondas urinarias de forma transitoria o permanente en ciertos pacientes que tienen neuropatía obstructiva y por alguna u otra razón no han sido operados. Y aquí hacían énfasis en que habían antes unos drenajes de sistema abierto y cerrado, que eso ya no se usa. Otro de los grandes, como no digamos incongruencias, sino enredos en este tema, es cuando en el año 1960 Cass habla de el número de bacterias para considerar infección urinaria. Usted cuando revisa la mayoría de los temas dicen que 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 5, que dos cultivos con crecimientos de 10 a la 5. Finalmente esto es un diagnóstico clínico y que un examen de orina confirma la presencia de esas bacterias y si hay manifestaciones clínicas, pues esperamos el cultivo para hacer una terapia dirigida. Entonces, esto también se presta para enredos, el número de unidades formadoras de colonias, pero pues de forma estandarizada se considera que más de 10 a la 5 es un urocultivo compatible con infección urinaria. Factores de riesgo, ya dijimos que el segundo pico en las mujeres es en mujeres mayores de 65 años y en los adultos mayores la incontinencia, el estar en hogar geriátrico por el acúmulo de patologías crónicas o incontinencia y ciertas condiciones de higiene pueden predisponer. Volvemos a repetir, el microorganismo más común la E. coli y en segunda instancia Klebsiella, luego Proteus, Pseudomonas enterococo, ya vamos a ver una estadística actualizada. Y es obvio que en este tipo de infecciones los microorganismos con un patrón de resistencia B están tomando cada vez mayor protagonismo. Vamos a ver más adelante el documento de amenazas de resistencia bacteriana de Estados Unidos del año 2019 y nos va a quedar a todos muy claro pues hacia dónde vamos y a qué nos enfrentamos. Miren, esto es una revisión reciente, la de Nature, donde muestra cómo E. coli es el principal agente etiológico en la cistitis no complicada, o sea, este paciente tiene manejo ambulatorio, y en segunda instancia están otro tipo de bacterias como puede ser el Proteus, ¿cierto? Cuando vemos una cistitis complicada, E. coli disminuye y aumenta lo que es la Klebsiella, y el rojo, el enterococo, ¿cierto? Digamos que las cistitis son más de personas jóvenes. Cuando miramos el espectro de la pielonefritis, lo mismo, E. coli es la más común, pero cede espacio para Klebsiella, enterococo y mira este azulito, Pseudomonas, y en la urosepsis se comporta similar. E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y enterococo. Entonces, de aquí es donde se sacan las directrices antibióticas con base en este espectro de la etiología del diferente tipo de presentación clínica. Perdón, una Definamos, preguntita, Edgar. Es que señora. yo no sé si a mí no me, es que estoy en la misma diapositiva hace rato, entonces no sé si las ha pasado. Sí, claro. Uy, siquiera me avisaste, ¿en cuál diapositiva nos quedamos? Están Lili. generalidades para vida. No, pero sí ha pasado, yo las he visto pasar. Sí, sí, Lili, sí Sí, han pasado. Ah, entonces soy yo, Lili, qué pena. échale carbón al computador, yo creo que es eso. Ah, bueno, qué pena. Gracias. Sí, estamos en unas torticas, estamos en las torticas de los agentes etiológicos, profesor Duque. Sí, ya. Sí, ya, bueno. Sí. Sí, señor, sí. Listo. Definición de infección urinaria, pues es una respuesta inflamatoria que puede dar síntomas locales o sistémicos. Tiene un amplio espectro de presentación clínica que también va a estar basado en las patologías crónicas del paciente, anomalías estructurales. Y digamos que en sentido práctico uno divide la infección urinaria como complicada o no complicada, ¿cierto? Y la pielonefritis, digamos que es el gol estándar de la complicada, es aquella que da síntomas sistémicos, fiebre, escalofrío, dolor a nivel linfosa renal,
Y nos resaltan las diferentes guías que en pacientes asintomáticos no deberíamos de hacer uroanálisis, exceptuando pues las embarazadas. Definiciones que usamos en infección urinaria: IBU recurrente, aquella que son aquel paciente con 3 episodios en un año o 2 en 6 meses. Y existen dos términos que son recaída y reinfección. Recaída es la reaparición de síntomas cuando yo he tratado un paciente con un antibiótico, él se mejora, pero 2 semanas después reaparecen los síntomas y en el cultivo el mismo germen. O eso es una recaída. Y reinfección es lo mismo, pero con gérmenes diferentes. ¿Sí? O sea, recibió el antibiótico, se mejoró, a las 2 semanas hay otra reaparición de síntomas, pero entonces ya no es la E. coli, sino que es una Klebsiella. Son términos pues, que en las diferentes revisiones mencionan. Síntomas y manifestaciones clínicas con la razón de riesgo: la disuria pues, es algo muy frecuente, la polaquiuria, hematuria. Los síntomas vaginales le disminuyen la probabilidad de tener una infección urinaria, y miremos cómo el dolor a nivel de flanco pues también nos aumenta la probabilidad de que el paciente esté cursando con una infección urinaria. Como les decía, la clasificación según la guía que van a tener que revisar de la Sociedad Colombiana de Urología, la clasificación depende del nivel anatómico, del grado de severidad, factores de riesgo y hallazgos microbiológicos. Les pongo un ejemplo. El grado de severidad: entonces ellos tienen unas clasificaciones en números pues que de pronto no son tan prácticas, pero quieren denotar cistitis. Pilonefritis moderada es aquella que tolera la vía oral pero tiene dolor en flanco. Pilonefritis severa, aquella ya donde tiene emesis, no tolera la vía oral y tiene factores de riesgo, porque bueno, en Europa las pilonefritis las manejan ambulatoriamente. Nosotros aquí no es tan fácil por el seguimiento de los pacientes y porque no tenemos un cultivo de forma muy rápida. Y ya luego, si hay signos de respuesta inflamatoria, disfunción multiorgánica, falla multiorgánica, pues tiene una clasificación por grado 1 a 6. Y esta también es muy conocida, pero tampoco es muy, pues no la tenemos de forma muy presente, en la clasificación de la Sociedad Europea de Urólogos, que tiene estas 4 variables: la manifestación clínica, que hace más énfasis al sitio anatómico de la infección: uretritis, cistitis, prostatitis, pielonefritis, urosepsis, más fácil esta. El grado de severidad, ¿sí? Entonces, cistitis, pielonefritis moderada, como lo decíamos anteriormente, pielonefritis severa, urosepsis con disfunción multiorgánica y falla multiorgánica. Hablan de unos factores del huésped, ¿sí? No tiene factores, tiene antecedente de una IBU recurrente, tiene enfermedad renal de base, es portador de algún dispositivo en la vía urinaria, y unos factores propios al patógeno, como es el grado de perfil de susceptibilidad a los antibióticos. Entonces, mire que hay muchas clasificaciones, pero en general nosotros siempre colocamos sepsis, urosepsis, pielonefritis o IBU complicada. Otra condición de IBU complicada, otras variables que de pronto queremos resaltar. Estas están incluidas en estos factores del huésped, pero pues aprendernos el acrónimo ORENUC, de pronto en 15 días ya se nos olvida. Entonces, más bien resaltamos ciertas condiciones clínicas que nos dicen que el paciente está cursando con una IBU complicada, por lo tanto, este paciente debe ser hospitalizado. Las embarazadas, esto pues tiene digamos, toda embarazada se debería hospitalizar, pero si tiene buena red de apoyo y está cercana, uno podría dar un manejo empírico y citar con el urocultivo o dar una cita prioritaria por consulta externa, serían las excepciones, a no ser que tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica. Diabéticos, VIH, inmunosuprimidos, antecedente de germen MR multirogo resistente, porque en ese momento no vamos a tener el reporte, que ya tenga conocimiento de una alteración estructural: tengo hidronefrosis, soy monorrenal, tengo enfermedad renal, soy trasplantado, tengo antecedente de litiasis o estenosis pieloureteral, o tengo una instrumentación reciente, que nos ocurre muy frecuente en el CES. Llegan pacientes post biopsia de próstata por el grupo de urología, y entonces estos pacientes siempre quedan hospitalizados porque ya está establecido que se consideran infecciones de vías urinarias complicadas. Aunque lo que tenemos que hacer énfasis es en el manejo de la pielonefritis y la infección urinaria complicada, realmente este apartado de bacteriuria sintomática siempre nos genera mucha discusión, ¿sí? La definición sencilla es la presencia de bacterias en la orina sin ningún síntoma irritativo urinario o asociado a infección urinaria. Pero también en las diferentes guías dicen la presencia de 2 urocultivos
con más de 10 a la 3 unidades formadas de colonias y síntomas. Entonces, por eso les pongo ahí como esos signos de exclamación interrogante, porque a ratos complicamos mucho las cosas. Bacteria sintomática, punto. Parcial de orina patológico no, con evidencia de bacterias sin síntomas conocidos de infección urinaria, pero vamos a hablar de unas poblaciones especiales. Es una condición muy frecuente en adultos mayores, en especial las mujeres, en diabéticos, enfermos renales, ya les voy a explicar por qué, en pacientes que tengan sonda permanente y obesidad y embarazo, ¿sí? Obviamente, embarazo es el único que sale del enfoque habitual de bacteria sintomática. Muy difícil cuando llega un paciente con delirium o un paciente con de pronto respuesta inflamatoria que está en UCI y está con sonda y encontramos unas bacterias en la orina, pero él no tiene cómo decirnos si tiene unos síntomas. Entonces, ahí este apartado, estos pacientes son complejos y ya toca hacer un análisis individualizado. Miren cómo es la prevalencia. Entonces, bacteriuria sintomática, 20% en mujeres mayores de 80, 10%, 9% en hombres mayores de 80, ¿cierto? Ya la parte de sintomático, pues hay una incidencia que pues no es el caso aprendernos eso. Y miren, por ejemplo, cómo en los hogares geriátricos el 50% de los adultos mayores de 70 años tienen bacterias en la orina sin síntomas. Y los portadores de sonda, dependiendo del tiempo, pero generalmente después de 8 o 10 días, el 100% tienen bacterias en la orina, sin indicar que tengan una infección urinaria. Son colonizados por unas bacterias que ya aprenden a vivir en ese entorno, ¿cierto? En la guía de urología, muy claro y muy actualizado en quién no se debe tratar, pero entonces tal vez es más fácil a quién le trata una bacteria asintomática. Mujeres embarazadas, ¿sí? Procedimientos urológicos que impliquen sangrado. Esto es algo complejo porque al principio cuando empezamos el programa de fracturas, era muy habitual pasar una sonda vesical al señor que estaba fracturado y en la parte de quirófano decían, ¿cómo le vamos a pasar una sonda? Ponga el antibiótico porque va a invadir la vía urinaria, pero es que el paso de sonda per se no implica sangrado al urotelio, es manipulación por parte del grupo de urología, una biopsia o toma de muestras, ¿sí? O si se van a hacer procedimientos urológicos contaminados. Miren, ellos cómo estandarizan esto y excluyen los que antes nos decían que queríamos de tratar, antes nos decían que bacterias inmunosuprimido trasplantado sería manejar y mire, no requiere manejo. No requiere manejo en diabéticos, no requiere manejo en adultos mayores, en posmenopáusicas, en pacientes con cirugías si no tiene síntomas, trasplantados. Entonces, miren que está muy, muy claro cuándo tratar. Inclusive, también había discusión cuando iban para prótesis y ya la ITSA en el 2019 tiene toda una revisión de bacteriuria sintomática donde dice el germen que está en la orina nunca es el que infecta la herida o la prótesis. Entonces, por eso tampoco se deben de manejar los pacientes que van para dispositivos. Pero la realidad es otra. Nosotros, como no tenemos electrofisiología, cuando nos va a tocar mandar o remitir los pacientes para un implante de marcapasos, ellos nos exigen un examen de orina limpio y nos toca tratarlo en pro de no demorar procesos administrativos. Pero pues la guía no lo soporta. Consideraciones especiales en infección urinaria. Hablemos de IBU en diabéticos. Ellos se caracterizan por tener formas más severas, por eso se debe hospitalizar un diabético con IBU. ¿Por qué? Porque hace más comúnmente abscesos perirrenales, pielonefritis, enfisematosis antogranulomatosa y tiene más riesgo de necrosis papilar y lesión renal aguda. Pero se sabe que la sepsis de origen urinario en general tiene mejor pronóstico porque la mayoría de las veces identificamos el germen, a diferencia de estas sepsis pulmonares o abdominales donde o de foco no afiliado no sabemos cómo dirigir la terapia. Digamos que en los diabéticos tienen más frecuente pielonefritis por Klebsiella. Esto es como un apartado de ellos. Enfermedad, patología obstructiva, ¿cierto? Entonces la litiasis renal, recuerden que los cálculos son como un sustrato para que crezca más próteos de pseudomonas. Son bacterias productoras de ureasa. Hay cambios en los niveles de amonio. Aumenta la adherencia bacteriana por todos estos cambios locales. Y estos cálculos, digamos, estos cristales de struvita forman cálculos y se van haciendo estas incrustaciones. Paciente con litiasis renal o enfermedad poliquística tiene mayor riesgo de progresión a sepsis. Entonces, mire que ya tenemos 3 grupos, diabéticos, enfermedad renal, pero hablando de 3B hacia abajo, 3B4, y enfermedad renal poliquística. Miren que es que la uremia, o sea, tiene que ser enfermedades 3B, 4 o 5, la uremia altera la función antibacterial de la orina, esos cambios en el pH,
es un moco de peor calidad, ¿cierto? Y las infecciones urinarias se vuelven un círculo vicioso, porque un paciente con enfermedad renal, entre más infecciones urinarias, más le deteriora su función. Miren aquí un breve como recuento por qué los diabéticos les va peor. Tienen peor cicatrización, tienen una disfunción, un defecto en la función del neutrófilo y la opsonización no es tan buena. El enfermo renal lo mismo, defecto en la función del neutrófilo, hay sobrecarga de hierro que también predispone a mayor infección, y enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pensemos en un inmunosuprimido, una paciente con lupus, hay defectos en el complemento y la terapia inmunosupresora pues va a ir en contra de este proceso infeccioso. Un apartado sobre IBU asociado a sondas y dispositivos urinarios. Realmente la colonización de la sonda depende del tiempo. Siempre hoy cuando uno lee esto, entre menos tiempo esté la sonda, mejor, ¿cierto? Cuando toca hacer un uso indefinido, porque hay pacientes de 88 años con muy alto riesgo cardiovascular y el grupo tratante decidió no operarlo, la idea es hacer cambios de la sonda cada 21 a 28 días. ¿Qué se dice? Que desde que se pasa la sonda, más o menos al otro día comienza un crecimiento del 3 al 8% de bacterias. Por lo tanto, si es de 3 al 8%, a los 10 días ya está el 80%, o a los 10, 11 días ya está todos colonizados. Por eso es tan complejo tomar exámenes de orina en pacientes portadores de sonda crónica, pero cuando llegan con una infección claramente establecida, pues toca hacer recambio del dispositivo y sí tomar la muestra. Ahí, ¿qué consideraciones diferentes tienen las infecciones asociadas a sonda? Que se crea una biopelícula, ¿sí? Y también muchas veces hay mayor colonización por Candida. Eso es pues, lo que podríamos decirlo. Ya luego de hacer este recuento como en esos subgrupos y tener las definiciones claras, comencemos a pensar cómo hacemos el enfoque diagnóstico y para luego hacer el enfoque terapéutico. Lo primero, la anamnesis pues tiene un muy buen valor predictivo positivo, ¿sí? Ojo con las manifestaciones atípicas en los adultos mayores, el delirium, los escalofríos que muchas veces son equivalentes de bacteriemia en los adultos mayores. Debo identificar los factores de riesgo que ya los hemos mencionado con anterioridad. Debo hacer solicitud de estudios complementarios. Debo determinar si es complicado o no complicado para hospitalizar. Debo hacer unos criterios de gravedad. Inicio de terapia antibiótica temprana empírica, pero siempre conociendo el perfil de resistencia, que realmente puedo decirles que esa guía de detalle en infección urinaria se acoge, ahorita les vamos a todas las recomendaciones que hacen las diferentes sociedades de infectología. O sea, el hospital tiene de una forma muy estricta y rigurosa una muy buena tabla de detalle para el manejo antibiótico. Con relación al método diagnóstico, pues el uroanálisis es el gol estándar, ¿cierto? Los nitritos tienen esta sensibilidad, esta especificidad de 81-87%, la piuria y la esterasa leucocitaria. La piuria pierde relevancia en portadores de sonda, y la combinación de dos, nitritos y esterasa leucocitaria, pues aumenta la sensibilidad de infección urinaria, siempre y cuando tenga síntomas compatibles con infección urinaria. La cilindruria leucocitaria nos puede hablar de pielonefritis, y ustedes han visto que los exámenes de orina con células epiteliales pues pueden sugerir más contaminación. Urocultivo a todo paciente hospitalizado. Y hemocultivos, ya vamos a ver la recomendación que hace el grupo de infectología del hospital, pero digamos las diferentes referencias. Este es el libro de los paisas del año 2012, dice que todo paciente que tenga respuesta inflamatoria se hace urocultivos más otros exámenes complementarios, en especial mirando cómo está la función renal y marcadores de peores desenlaces como la hiperglicemia. Diego, cuando hablé con Diego que iba a revisar esto, Diego me hacía énfasis de cuándo pedir concepto de infecto, pues realmente es cuando hay sospecha de gérmenes multiresistentes o no mejoría. Y me decía, resalte por favor mucho lo de las imágenes, ¿sí? Porque todos tenemos unos conceptos diferentes de imágenes, entonces aquí están las diferentes referencias y pues ya cada uno interpretará lo que vamos a revisar. Estudio de imágenes diagnósticas, el más solicitado es la ecografía renal y vías urinarias, ¿sí? Siempre nos han dicho para detectar una alteración estructural, algún tipo de obstrucción y que de pronto no haya abscesos. Les muestro que recomienda el New England. El New England, aquí les voy a resaltar esto. La imagen se recomienda al momento de que el paciente consulte urgencias si tiene una enfermedad con patrón de sepsis o shock séptico, si tiene antecedente o sospecha de litiasis, y esto lo corrobora de pronto un pH muy alcalino.
o aquel que en los exámenes de sangre tenga una tasa menor de 40 mililitros minuto. Entonces miremos ahí, el que llega grave, sepsis, shock séptico, tenemos que hacer una imagen, sospecha de litiasis, pH alcalino y falla renal. Ahí van 4 indicaciones. O dice, puede hacerse posteriormente si el paciente no mejora después de haber instaurado una terapia 48 horas. O sea, persiste con fiebre en deterioro clínico, pues sería como la quinta indicación. Esto lo dice el New England en esta revisión del 2018. ¿Qué dice la clínica de Norteamérica que les dije que me apoyé? Entonces, miren que aquí también es discrepante. Dice, la imagen no necesariamente se tiene que hacer en cistitis o pielonefritis, que uno como con este sinsabor, ¿cómo no le va a hacer una imagen a pielonefritis? Excepto si tengo sospecha o conocimiento de una normalidad. Pero yo les digo, un paciente joven hace una infección urinaria, ¿cómo va a saber yo si tiene o no tiene enfermedad renal poliquística o es monorrenal si nunca ha pedido la prueba, que es realmente costo eficaz? Una ecografía es barata, asequible, operador dependiente, pero pues rara vez, excepto en los obesos, se presta para discrepancias. Entonces miren cómo en las mismas revisiones dicen no es necesaria, pero si lo sospecha sí. Cuando hacer imágenes en pielonefritis, entonces si el paciente no responde, o sea, como si no fuera desde de entrada, en diabéticos, por lo que ya dijimos que tiene ese tipo de pielonefritis granulomatosa o enfisematosa, en litiasis o que tenga antecedente de manipulación de su vía urinaria. Más abajo el apartado dice la tomografía, pero no te dicen qué tipo de tomografía, lo dejan muy abierto. Es el estudio de elección para cálculos, abscesos, obstrucciones. Sin embargo, la ecografía se prefiere en los pacientes que tienen contraindicación o riesgo de usar contraste, o sea, digamos una falla renal, ¿cierto? Entonces, miren que esto como que se va poniendo un poco, como que hágalo, pero no lo haga. Y mencionan la resonancia. ¿Qué pude de pronto resolver de forma reciente y con la asesoría de radiología? Esto es como un resumen de lo otro. En general, se puede hacer una ecografía renal, ya dimos 5 indicaciones. Si sospecho cálculos, bien sea por la ecografía o por la presentación clínica, Urotac es útil, es un estudio que no tiene contraste, es una fase simple, pero si la ecografía me reportó hidronefrosis sin cálculos, ellos nos decían, venga, la Urotac no es buena para la hidronefrosis, es mejor la urografía por tomografía, que tiene una fase simple, nefrográfica y excretora, tiene contraste, o sea que hay que tener la precaución de la función renal. Y otros textos hablan de que pielonefritis se puede realizar TAC de abdomen contrastado o una gamografía renal con DNSA, que esta pues no es más frecuente por lo dispendioso que es la toma o la oportunidad de los servicios de medicina nuclear. Entonces, aquí dimos como unas indicaciones, realmente no está claro, mire que todos tienen como un punto de vista, pero pues sí tratamos de ilustrar qué dicen las diferentes revisiones. ¿Listo? Entonces, Urotac en cálculos, urografía por tomografía si hay hidronefrosis en estudio y pues si tiene buena función renal y de pronto hay mucho dolor o otras condiciones, la tomografía contrastada por esa es una opción. Enfoque clínico, el paciente cumple criterios de sepsis o shock séptico, entonces haga pues un quiz-SOFA, ¿cierto? O mire los parámetros. Por ejemplo, nuestra paciente, doña Rosa, tenía 160, mire que aquí puntúa menor o igual a 100, un punto y delirio en 2 puntos, o sea, una paciente de alto riesgo. Probablemente si esa paciente no mejora con las intervenciones en urgencias, probablemente tendría que ir a una unidad de cuidado intermedio, probablemente. Entonces aquí vamos como desarrollando algunas preguntas de dónde hospitalizar. Y el mismo artículo del New England tiene una gráfica muy interesante que yo creo que esto aplica para todas las patologías infecciosas. Sí, mire cómo voy a enfocar el paciente con pielonefritis. Son como 3 columnas, la de esta que estoy señalando, que es de la izquierda, la de la mitad y la de la derecha, y comienzan a decir, mire este paciente, la de la izquierda puede considerarse alta casa, la del medio puede considerarse manejo en observación y evaluar respuesta, y hay otras que sí son de ingreso inmediato al hospital, pues a hospitalización. Entonces, miren, ¿cuál es la severidad de la enfermedad? Leve, no vomita, moderada, con o sin vómito, o tiene un patrón clínico de sepsis. Entonces, digamos que la señora de nosotros entró pues taquicárdica, febril, probablemente ya estaba aquí en sepsis. ¿Tolera la vía oral? La vía oral, pues ya no nos dijeron que estuviera vomitando. Entonces, digamos que sí, pero ya podemos estar diciendo que la mayoría de los medicamentos los vamos a poner de forma venosa. ¿Qué otras coexistencias médicas tienen? Llegó hiperglicémica, ¿sí? Entonces aquí está inestable, mire, ya van 2 a este lado, ya sabemos que la señora la tenemos que hospitalizar y probablemente vaya a intermedios.
Y bueno, hablan también de una condición psicosocial. Y comience reanimación. Entonces, si está en esta parte del intermedio derecha, haga una reanimación hídrica vigorosa. Si tiene alguna condición cardiopulmonar, intervéngala. Y los medicamentos, pues, serán venosos. O sea, mire que esto aplica para neumonía, para meningitis, para infección urinaria. Y miren cómo ellos mismos, aquí ponen imagen, si hay riesgo de obstrucción, absceso o pielonefritis enfisematosa a nuestra paciente. Y pues después de la imagen, mire si hay necesidad de intervención por parte de urología, drenaje o drenaje por parte de radiología intervencionista. Aquí en la urosepsis pues es lo mismo, tiene patrón de sepsis, sí, cumple criterios de respuesta inflamatoria, sí, entonces inicia la reanimación hídrica, mirar si hay que poner oxígeno y traslade a unidades de mayor dependencia, una unidad de cuidado intermedio, tome los exámenes con miras de caracterizar el germen, cultivos, hemocultivos, y haga una reanimación dirigida por metas y que está aquí, ¿no? Si toca, pues, presión venosa central, toda la parte de mm, concentración venosa, hematocrito, bueno, diuresis. Digamos que esto, pues, no nos... Porque aquí yo no voy a hablar nada de UCI, inclusive en la ruta de la tabla de detalle no menciono UCI porque es una población totalmente diferente. Ya en el enfoque terapéutico, la estrategia depende de la gravedad de la infección urinaria, inicio temprano de antibióticos, evalúe si hay anomalía urológica y pues haga un manejo sintomático. Y volvemos a lo mismo, la cobertura antibiótica se debe empezar de forma empírica, cubriendo los patógenos que vimos que son más frecuentes, pero debemos, es una obligación de cada institución, conocer el patrón de resistencia institucional, ¿cierto? Entonces aquí me voy a este apartado. Este apartado es amenazas de resistencia antibiótica en Estados Unidos. La OMS tiene una del 2014 que no ha vuelto a actualizar, entonces por eso no la quise traer. Esta es una actualización del 2013 y fue anual hasta este año. Se nota que en pandemia no pudieron actualizarlo y es algo muy, muy ilustrativo. Ellos en el 2019, el CDC americano, comienza a decir que trabajar en prevención ha disminuido mortalidad en resistencia y ha disminuido mortalidad en resistencia, sí, comparado con el reporte del 2013. Y comienzan a mostrar ciertas infecciones que han ido en descenso. Lo que es el enterococo resistente a vancomicina, la pseudomonas ha mejorado, el estafilococo aureus meticilino resistente ha mejorado, el acinetobacter resistente a carbapenémicos, la cándida ha mejorado, ¿sí? Y las enterobacterias resistentes a carbapenémicos se han mantenido estables. Vean que no hablaron nada de BLE. ¿Qué comienzan a decir? Mire, han aumentado resistencias de septococos del grupo A, de Neisseria gonorrea, y miren, la BLE. Las enterobacterias con patrón de resistencia a BLE van en aumento. Estos son datos de Estados Unidos. Y mire cómo ellos muestran cómo, pues cuántas infecciones tienen y cuántas muertes tienen al año por pacientes que tienen infecciones multidrogoresistentes, casi 36.000 muertes por esta condición, ¿cierto? Y mire lo que nos interesa, enterobacterias con patrón de resistencia a BLE, ¿cierto? Mire, casi 200.000 casos, mire, 10.000 muertes en el año 2017, lo que valen. Y lo importante es esta gráfica año tras año, cómo estas enterobacterias productoras de BLE van en ascenso. Entonces, el mensaje y lo que vamos a ver más adelante, que es lo que ha hecho el trabajo y la unidad de infectología, es tratar de intervenir esto en infección urinaria, ¿no? Ya en otro tipo de infecciones, salmonelosis, diarrea, habrá otras estrategias, pero por eso es que tenemos que ajustarnos a las recomendaciones antibióticas. ¿Qué dice el CDC en este documento? Debemos de usar antibióticos de una forma apropiada y eso es lo que vamos a mirar a continuación. ¿Qué dice la guía colombiana? ¿Por qué metemos la guía colombiana que es tan viejita? Ellos desde el año 2013 dice la terapia apropiada de tener buena penetración en vía urinaria, por eso nunca usamos vancomicina, digeciclina, porque no entra en la vía urinaria. Debe cuidarse lo que son todos los efectos de la flora intestinal, por eso ceftriaxona a ratos también está restringido. Costos, bueno, y pues terapias dirigidas ya con los recultivos. Y ellos desde el año 2013 nos dicen, en Colombia hay una evidencia de una resistencia mayor del 20% a trimetoprim-sulfa y ciprofloxacina, por lo tanto no se recomienda. Esta es la tercera, o lo que les decía al inicio, que la tercera discrepancia. Las guías dicen no use trimetoprim y cipro, y en la tabla del final aparece de primero trimetoprim y cipro. Entonces, si me dice que son resistentes, ¿para qué me dice que los use? Sumado a que cipro presiona BLE,
selecciona Clostridium difficile, selecciona Staphylometicino resistente, puede dar colitis la colitis pseudomembranosa, puede bajar el umbral convulsivo en adulto mayor. Entonces nosotros, en sentido práctico, ustedes ven que está muy restringido el uso de cipro, excepto en prostatitis, sin otras opciones, en nuestro hospital. Pero ¿qué es lo habitual en la farmacia, en el primer nivel y en los servicios de urología? Mandar ciprofloxacina, porque es un medicamento que tiene muy buena penetración a la vía urinaria, pero digamos que no estamos siguiendo las recomendaciones generales. Miren, en el 2013 ellos dicen, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque la guía actualizada del hospital cumple este parámetro que decía el 2013. No se recomiendan, el problema de la guía colombiana es que es de IB1 complicada, o sea, la ambulatoria. Pero mire que para la ambulatoria ponen estas recomendaciones. Menos recomendable el uso de cefalosporinas de primera generación y ampicilina sulbactam. Y usted debe conocer su epidemiología. Esto que está diciendo aquí es lo que va a mostrar la guía de nuestro hospital 8 años después, ¿sí? Y de aquí surgía la opción adecuada de la cefuroxima. Vamos a la guía que actualizó el doctor Diego Sánchez con el grupo de infecciones en marzo, y miren cómo él pues hace como unas recomendaciones generales, ¿cierto? Inicia antibióticos cuando tenga pues la confirmación antibiótica o una alta sospecha, que tenga un foco probable. Debe mirarse si es urgente o emergente, ¿cierto? Por ejemplo, las condiciones que amenazan una extremidad. Tome muestras microbiológicas en búsqueda de un agente etiológico. Usemos el más adecuado de acuerdo al sitio, el foco, el perfil institucional, y ajustamos de acuerdo a los parámetros de farmacocinética y farmacodinámica. Él siempre hace esa recomendación. Y lo bueno de esta guía es que las dividen por servicios. Entonces, como estamos los dos grupos, el grupo de urgencias y el grupo de hospitalización, les digo que no tomé cuidado intensivo porque es un cuento aparte. Servicio de urgencias, ellos hacen un análisis de los urocultivos. Puede que muchos de estos sean bacterias asintomáticas, pero ¿cuál es el germen que se encuentra en la población que acude al CES, Hospital de Caldas, Servicio de Urgencias? Son enterobacterias con predominio de E. coli, no están diciendo nada nuevo, pero esto sí es algo propio. El 40% de esas enterobacterias son resistentes a ampicilina sulbactam y cefalosporina de primera generación. Lo que decía la guía en el año 2013. Encontraron una resistencia ya más baja, 13% a cefuroxime, y de forma llamativa se preserva muy buena sensibilidad a la nitrofurantoína por parte de la E. coli. Entonces de ahí ya le están diciendo a los médicos de urgencias, cuando van a subir pacientes o los van a dar a ingreso hospitalario, qué terapia seguir. Aquí está la terapia. En cómo aquí miramos, servicio de urgencias, infección de vías urinarias no complicadas, cistitis, con el reporte de los cultivos anterior, nitrofurantoína cada 8 horas por 3 a 5 días. Recuerda que ahorita preguntamos, ¿por cuánto tiempo le voy a dar a la paciente? Ya vamos a mirar dónde encasilla ella. En hombres, se sugiere ceftriaxona por 10 días, y ojo con todos los síntomas de prostatitis, hacer tacto rectal o interrogar por síntomas a nivel perineal. Y ya las infecciones que dejamos hospitalizadas, infección de vía urinaria complicada, pielonefritis, ¿cierto? Sin uso reciente de antibióticos, ahorita vamos a ver algo, cefuroxima, 7 a 10 días. Infección de vías urinarias, pielonefritis, pero tiene sepsis. Creo que la señora de nosotros estaba con sepsis, cumplía criterios, tenía un SOFA de 2, taquicárdica febril. Mire cómo sugieren piptazo por 10 días. Y lo que Diego pone en lo que pone la guía es, si tiene factor de riesgo para BLE, inicie ertapenem, siempre y cuando hipoglucemia menor de 2,8. Bueno, inicia ertapenem, pero si está desnutrido, o sea, muchas veces no tenemos la albúmina en urgencias, o vemos estigmas de nutrición, mejor inicie meropenem, porque recuerden que ertapenem y ceftriaxona se transportan en la albúmina. Entonces, si el paciente está muy desnutrido, pues probablemente no es una buena elección. Entonces, miren cómo está de bien discriminado todo 10 días, y él siempre pone, realice urocultivo y hemocultivos. Esto es algo nuevo. Nosotros no teníamos estandarizado hacer hemocultivos en pacientes que no iban para UCI, ¿cierto? Entonces, si usted va a empezar esto, si tiene pielonefritis, sepsis, urocultivo, hemocultivo, y ya tome la decisión con estos criterios clínicos. Probablemente nuestra señora llevaba ya 6 meses sin antibiótico, probablemente estuviera aquí. Piptazo les puede ser una opción porque no estaba para cefuroxima, y 10 días y esperamos el cultivo. Miremos hospitalización, eso es para urgencias. Miremos hospitalización, lo mismo. Ya aquí ya pues tenemos identificado E. coli, Klebsiella,
Pseudomonas no es frecuente. Y miren cómo sale que es una resistencia parecida. Recuerde que en urgencias la resistencia era el 40% de las enterobacterias a ampicilina y cefalosporinas de primera. En hospitalización es casi similar. 35% ampicilina, 35% a cefazolina o cefalosporina de primera y 39% a ampicilva. Y miren cómo ponen aquí, la resistencia a piptazo en los aislamientos es del 7%. Por eso es que piptazo, digamos que escalonó y está por encima de cefuroxima, ¿cierto? Inferior a las de ceftriaxona y cefepime. Entonces, mire que estas son las recomendaciones. Servicio de hospitalización, incluyendo unidad de aislamiento y cuidado paliativo. Infecciones de vías urinarias complicadas, piptazo, 10 días, y vuelve y repite lo mismo. En caso de factores de riesgo para BLE, ya se los voy a mencionar, cuáles son los factores. Ertapenem si no se ve desnutrido, o tenemos un reporte de albúmina mayor de 2,8, o meropenem si tiene hipoalbuminemia. Y en caso de CHOP séptico, meropenem. En absceso perirrenal, cefuroxima o piptazo, bueno, ya toca ir pues a mirar la guía y comenzar a explorarla. Pero entonces mira que la guía cumple todos los requerimientos que hace la guía colombiana y las sugerencias que hace los comunicados del CDC. ¿Cuáles son predictores de infección por BLE? Aquí están estos scores. Uso reciente de betalactámico, recientes 3 meses o quinolonas. Reciente hospitalización, 3 meses. Paciente que viene de un hogar geriátrico, paciente con alta carga de enfermedad con un charzo mayor de 3, paciente con manipulación de vía urinaria o catéter reciente, ser adulto mayor o ser inmunosuprimido. Estos son factores de riesgo para BLE. Por eso, Diego aquí se devuelve y me pone cuidado paliativo, porque pueden ser pacientes de este grupo o pacientes con mucha multimorbilidad, pero que no estén paliativos. Entonces, miren cómo ajusta las terapias, ¿cierto? Cuando hablamos de antibióticos recientes en 3 meses, hay unas razones de riesgo de cuáles son los que más presionan. Pues puede que ahorita a doña Rosa le demos piptazo, pero vamos a presionarle como un berraco para que una próxima infección venga con un perfil de BLE. O sea, si doña Rosa sale hoy exitosa con piptazo y le va a una infección en 2 meses, tenga la seguridad que nos va a tocar empezar ERTA o meropenem. Mire cómo piptazo presiona BLE, una razón de riesgo de 11 veces más. Las quinolonas, los betalactámicos no lo hacen de forma despreciable y el ser de un hogar geriátrico también influye mucho. Hemodiálisis pues no es la mayoría de nuestra población, pero sí tenemos pues todos los DRTS siempre llegan al hospital de Caldas. Tiene una pregunta sobre infección urinaria, poner o no poner infección urinaria. Realmente la práctica en el CES no es de poner mucha infección urinaria, pero ¿qué hay en la literatura? Porque uno ve una señora mayor postrada en cama con delirio, ay, no nos va a avisar, va a ser globo vesical, bueno, muchas cosas. Y miren que tenemos una revisión del 2015 donde se estipula que más de la mitad de las sondas vesicales son inapropiadas. Es más por conveniencia del cuidado, más no por indicación clara de la patología, ¿cierto? Y una sonda vesical generalmente nos lleva a mayor estancia. Miren cuando comienzan con... Después retiramos esa sonda y comienzan con todos estos problemas para la diuresis espontánea. Nos predispone a más complicaciones si no entró por una infección, si entró por una falla cardíaca, pero que era fácil medir con el paciente la diuresis y le ponemos una sonda, de pronto en 7 días nos está haciendo una infección asociada al cuidado de la salud y declina mucho los pacientes. Miren las indicaciones de la Sociedad de Geriatría Japonesa, pero las otras indicaciones son muy claras. Una vejiga neurogénica, pues no lo niega uno, pero miren, es muy útil en cuidado crítico para el monitoreo del gasto y el balance hídrico, ¿cierto? O paciente con incontinencia que tenga úlceras por presión. De resto, en general, no, pues todo el perioperatorio no es como la principal recomendación, ¿cierto? Entonces, en esta señora no sería necesario, si hace globo, pues haríamos cateterismo intermitente. Pronóstico y seguimiento de la infección urinaria. Una buena respuesta clínica. Recuerden, no se hacen exámenes para evaluar mejoría clínica. Si la pielonefritis no mejora, se deben de tomar nuevamente todas las muestras al tercer día, a las 72 horas. Y los paraclínicos de control dependen de las condiciones asociadas. Si hay falla renal, pues asociados de control. Si hay desequilibrio hidroelectrolítico, pues electrolitos de control. Y si hay componente de hiperglicemia, pues el seguimiento glucométrico. Usar pues con precaución los analgésicos para evitar la nefropatía en adultos mayores. Y hablando de profilaxis, pues digamos que
La Sociedad Europea de Urología recomienda la nitrofurantoína, la fosfomicina, si la paciente cumple criterio para profilaxis por IBU recurrente. De los puntos clave, ya estoy finalizando, son la bacteria asintomática tiene una alta prevalencia en adultos mayores, la infección urinaria en hombres siempre debe buscarse una alteración estructural subyacente. El tratamiento de la infección, pues, depende del sitio, ya vimos, si es cistitis, si es prostatitis, si es pielonefritis. Siempre redireccionar el tratamiento con el reporte del cultivo. Si tenemos criterio de IBU recurrente, pues, hacer las estrategias farmacológicas y no farmacológicas de esta condición. Y miren que lo más importante para uno hacer una presión para tener un hospital con bacterias gram negativas multiregoresistentes es un uso inapropiado de antibióticos por desconocimiento de la epidemiología y la flora local. Y hablábamos en gram negativos multiregoresistentes, pues todo lo que ya sabemos de la higiene de manos y los aislamientos. Ellos recomiendan que estos pacientes deben de estar aislados y ese ha sido el principio por el cual la unidad de cuidado especial ha perdurado a través del tiempo. No sé, aquí ya doctor Duque y todos los que están aquí presentes, si tienen alguna pregunta, traté de hacerlo pues un poco rápido por la hora, por si hay dudas, por si tenemos que discutir algunas condiciones, pero realmente uno sí ve que la guía está muy ajustada, la guía de la unidad de infectos es muy ajustada a todas las recomendaciones y ha sido un proceso evolutivo. Ustedes ven que desde que llegó el doctor Diego también se modificaron otras cosas a las que venía haciendo la doctora Claudia del Pilar y la doctora Karen. Ahí ya los dejo, estoy dispuesto a las preguntas. No, Edgar, de nuevo, muchas gracias por la excelente presentación de siempre, su disposición siempre como a este tipo de capacitaciones. Muy interesante ese tema de las imágenes en IBU, porque finalmente hay cosas disruptivas, hay cosas relativamente nuevas que en nuestra institución es muy raro ver un paciente hospitalizado por un IBU y que no traiga consigo una ecografía, visto con esas indicaciones que vos mencionas ahí, la mayoría no tan bien indicadas, ¿no? Y lo otro es que no lo vi en bacteriuria sintomática, tratamiento de la bacteriuria sintomática en pacientes que van a ser llevados a cirugía ortopédica, reemplazos de cadera o de rodillas, no sigue siendo una indicación de tratarla. Yo por ahí veo también al doctor Diego, o no sé qué leíste, Edgar. La guía, la ITSA tiene una revisión del 2019, profesor Duque, y no recomiendan manejo de bacterias asintomáticas para implante de dispositivos. Y los dispositivos los dividen en tres: prótesis articulares, dispositivos cardiovasculares y válvulas y neurocirugías que van a poner pronto algún procedimiento, algún material. Pero la guía colombiana del 2013 dice que esas condiciones se pueden negociar con un grupo de forma interdisciplinaria. Entonces, en el hospital, por ejemplo, profesor Duque, con relación a la prótesis, ni el anestesiólogo ni el ortopedista nos exigen manejo de bacteriurias. Pero lo que les digo, esos adultos mayores que entran en delirium y de un momento a otro comienza a subir la leucocitosis, la PCR, pues digamos que de forma conjunta con el ortopedista, no sabe que vamos a empezar, y sale un examen de orina patológico, uno no sabe si es una bacteriuria y está haciendo infección por otra cosa, entonces algunas excepciones hay, pero digamos que la ITSA no recomienda esas tres condiciones, profesor Duque. No sé, aquí está Dieguito. Ok, gracias. Sí, yo por acá estoy, ¿cómo están?